siempre agradecido por tu amor, mi Señor. Si lo creo y lo voy a decir, no hay nadie que pueda igualarse a ti. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por los jóvenes, hermanos, verdad, el día de ayer estuvimos ganando almas, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, este lugar donde fuimos, 18 almas fueron salvas, amén, hermanos, damos gracias al Señor por esas almas salvas, hermanos, y orando también, hermanos, verdad, que Dios mande más obreros a su mies, hermanos, verdad, dice la palabra de Dios, la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos seguir orando por obreros, hermanos. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Pues vamos a prepararnos, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, hermanos. El libro de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, del verso 12 al 19, hermanos. San Juan 12, del 12 al 19. Hermano Hilario, venga, hermano, ayúdenos a leer la lectura de la palabra de Dios. San Juan 12, verso 12, nosotros el 13 y así, hermanos, hasta el 19. San Juan 12, 12, hermano. ¿Trae sus lentes? Uy, hermano. A ver, esta, no, pues esa Biblia, hermano, está bien chiquita. Esta está más grande, hermano. A ver, esta, hermano. 12 a 13. 12. Sí. Hasta 10, 19. Venga, hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12 hasta 19. El verso 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido de la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un polino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Todos los fariseos dijeron sobre sí. Dice que ahí se nada, venía el mundo se va a hacer. ¿Hasta 12, 19? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Dios mío, nuevamente en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos leído, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí, Dios de los cielos, que van a recibir tu palabra, Dios de los cielos, durante el mensaje, la predicación de tu palabra de los cielos a través de tu siervo. Muchas gracias, Padre, en esta hora. Ayúdanos para poner atención, Señor, y estar atento para escuchar tu palabra, para poder recibirla y obedecerla, Padre eterno. Gracias te doy, Dios mío, en esta hora. Ayúdanos a través del Espíritu Santo. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Voy a pedir que los niños van a pasar a su clase, hermanos, los niños y las niñas de 4 a 7 añitos, hermanos. 4 a 7 añitos van a su clase los niños y las niñas, hermanos. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Estar ahí siempre dispuestos a servir a Dios, hermanos, para la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos Sugieres, pasen también, hermanos Sugieres. Pasen, vamos también, hermanos, a dar gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Por la ofrenda, los diezmos. De gracia recibimos, de gracia damos a Dios, hermanos. También
Acordémonos de los misioneros, hermanos, que también están sirviendo la obra de Dios en misiones, hermanos. Vamos a orar. Si necesita un sobre, hermano, levante su mano. Ahí están los sugieres listos, hermanos, allí. Y también, hermanos, si quiere hacer un cheque, Iglesia Bautista El Tabernáculo, hermanos. Vamos a orar. Hermano López, venga a orar. Venga a dar gracias a Dios, hermanos. Señor les bendiga, hermanos. Una bendición está en la casa de Dios, amén. Vamos a orar porque Dios ha sido bueno. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, mi Dios. Gracias por lo bueno que eres, Padre, por la vida que nos das, Señor, por permitir estar aquí, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Recibe estos diezmos, Padre, que traemos ante ti, Señor. Es un agradecimiento, Padre, de lo mucho que haces por nosotros, Padre. Bendice a aquel que no tiene, Padre. Bendice al dador alegre. Y todo aquel, Padre, que te necesita, Padre, ayúdale, Señor. Gracias por los misioneros. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Háblanos esta mañana. Bendice al pastor y que todo sea para darte gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.
bendición, hermanos. ¿Están contentos? Amén, hermanos. No hay más bendición. Mejor estar alegres, contentos que estar en la iglesia. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque es mejor, hermanos, ¿verdad? Estar en la iglesia, hermanos, que en cualquier otro lugar, hermanos. Vamos a la palabra de Dios ahí en San Juan, capítulo 12, hermanos, para aprovechar el tiempo, hermanos. Del verso 12 al 16, hermanos, ahí está la clave, hermanos. Del verso 12 al 16, hermanos. Voy a pedir que apague su celular, hermanos. Ya nadie entrando, saliendo. Vamos a concentrarnos en el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Allí, hermanos, donde está, hermanos, dice ahí el verso 12, hermanos, al 16. El siguiente día, ¿cuántas multitudes? Dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Todos el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, cerca de él, y de que se les habían hecho. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos, Señor, estar en la iglesia, Señor, el mejor lugar donde podemos, Señor, ser discipulados, ministrados, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y poder estar concentrados en la enseñanza de tu palabra. Que salgamos de este lugar, Señor, diferente como entramos, Señor, y si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, allí estamos mirando, hermanos, esto es, hermanos, la entrada triunfal, hermanos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hermanos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, entrando, hermanos, al lugar, hermanos, para poder, hermanos, Él ser, hermanos, de esta manera glorificado, hermanos, por todo el reconocimiento, toda la autoridad, toda la gloria, hermanos, que Dios, hermanos, le dio a Él mismo, hermanos, sanando enfermos, sanando, hermanos, verdad, todo tipo de dolencia y también, sobre todo, quitando la aflicción de los oprimidos, hermanos. La gente allí en Jerusalén, hermanos, estaba de una manera, hermanos, con ánimo, estaba de una manera con gozo, hermanos, entrando Jesús, hermanos, allí a este lugar, Jerusalén, la entrada triunfal. Pero quiero explicarle, hermanos, y hablarle esta mañana, hermanos, ¿qué es la entrada triunfal, hermanos? ¿Qué se refiere la Biblia, hermanos? Que Jesús entra, hermanos, en la entrada triunfal. Bueno, hermanos, el pueblo de Israel se gozaba a ver a Jesús en su ministerio. Acuérdese que ya su ministerio lo había comenzado a la edad de los 30 años, hermanos, y fueron por 3 años que Jesús, hermano, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, iba a las aldeas, iba a las regiones, a todo lugar, predicando el evangelio, hermanos, para arrepentimiento, para que la gente fuera salva del infierno y del pecado. Amén, hermanos. Sanando a los enfermos, libertando, hermanos, liberando a una nación oprimida por el pecado, hermanos. Por más de 400 años, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, Israel había sido oprimido por los medos, por los persas, por los griegos y ahora los romanos, hermanos.
Era una opresión, hermanos, fuerte, hermano. Era una opresión terrible, hermanos, sobre este pueblo por muchos años, hermanos. Y ellos ahora, hermanos, buscaban a un libertador, hermano. Alguien que los liberara como fue el tiempo de Moisés. Alguien que los sacara de ese lugar de opresión en la que vivían, hermanos. Era un tiempo, hermanos, muy, hermanos, ¿verdad? Angustioso, hermanos, para el pueblo de Dios. Ellos estaban, hermanos, esperando, hermanos, y buscaban al libertador que los liberara de esa gran opresión en la que vivían. Querían un mejor gobierno, querían una mejor estabilidad económica. Oh, hermano, como nuestros tiempos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ahorita estamos algunos renegando por el tipo de gobierno que tenemos, hermano. Todo tan caro, todo por las nubes, las leyes, hermanos, fuertes, hermanos. Y hay gente, hermanos, esperando otro tipo de gobierno, hermanos, ¿verdad? Pero la realidad, le quiero decir, hermanos, que la solución no está en los gobiernos, la solución está en Cristo, amén, hermano. Cristo Jesús, hermanos, para nuestras vidas es la solución para cada persona y cada familia, hermanos. Oh, hermanos, estaban buscando a alguien que llevara bien la economía, hermanos. Así como hoy se busca, hermano, alguien que lleve bien la economía, alguien, hermanos, ¿verdad? Que tenga, hermanos, ¿verdad? Al pendiente, hermanos, el país, hermanos, bien, en buenas condiciones, hermanos. Alguien, hermanos, ¿verdad? Hermanos, que los costos de vida no estén tan altos, hermanos. Ahorita, hermanos, ¿verdad? Lo que estamos buscando, hermanos, ¿verdad? Que no haya redadas, que no haya, hermanos, ¿verdad? Distanciamientos de hijos, de familia, de padres a hijos, hermanos, reglas migratorias, todas estas cosas. Estamos buscando eso, hermanos, pero lo que en sí, hermanos, la gente, lo que más deberíamos de buscar, hermano, estar cerca de Dios, hermano. Estar cerca de Dios, hermanos. Estamos ingresando, hermanos, a una semana, hermanos, en aquellos tiempos, hace 2000 años, muy difícil, hermanos, muy dificultosa para Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una semana santa, hermanos, que tuvo que haber, hermanos, dolor, sacrificio, muerte en la cruz del Calvario, hermanos, por nuestros pecados, hermanos, por nuestros pecados. Ya que la misión, hermanos, más admirable de nuestro Salvador, hermanos, es de haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Y entre todas estas grandes multitudes de todo un país, de todo el mundo entero, hermano, los perdidos éramos usted y yo, hermanos, por nuestros pecados. Y Dios vino a buscarnos, hermanos, buscar y salvar lo que se había perdido. De esta manera, hermanos, reunir a un pueblo para su propia gloria, a un pueblo para que glorifique a Dios, a un pueblo, hermanos, que sea libre de toda esta opresión de nuestro pecado, de un pueblo que podamos buscar a Dios, de un pueblo que podamos dejar una descendencia para Dios, de un pueblo que podamos vivir quieta, pacífica y reposadamente esperando la venida de Cristo. Amén, hermano. Él mismo declaró, hermanos, en San Juan capítulo 11, 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. Amén, hermanos. Yo soy, dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Luego dice: ¿crees esto? Amén, hermanos. ¿Crees esto? Amén, hermanos. ¿Crees esto? Amén. Y si creemos esto, ¿por qué algunos están tristes, hermano? Algunos medios apagados, hermano. Deberíamos estar contentos, deberíamos estar gozosos, hermanos, porque Cristo vive, venció la muerte. Amén, hermanos. Está a la diestra del Padre y pronto vendrá, hermanos, para recoger a su iglesia y a estar por siempre con el Señor en el lugar eterno, hermanos. La misión de Jesucristo estaba casi a punto, hermanos,
de terminar en la tierra. Desde su nacimiento, allá en Belén, hermanos, los años que llevó, hermanos, y ahora está, hermanos, ¿verdad? Hace 2000 años, hermanos, casi a punto de terminar, pero está entrando, hermanos, allí en la entrada triunfal a Jerusalén. En solo unos días, hermanos, después de esto, entrada a Jerusalén, en solo unos pocos días, sería asesinado como un vil criminal. Como un vil criminal. Algo injusto, hermanos. Alguien perfecto, alguien inocente, alguien que no tuvo nada que ver, pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. En la cruz del Calvario, hermanos. Pero gloria al Señor, hermanos, que al tercer día resucitaría con gran poder. Amén, hermanos. Al tercer día resucitaría con gran poder, con gran gloria. Amén, hermanos. Y estaría una vez más a la diestra del Padre, hermanos, como lo está ahorita. Amén, hermanos. Venciendo la muerte y reconciliando a muchos con Dios, hermanos. Amén. Recuerda aquel día que fue reconciliado con Dios. Recuerda aquel día que sus pecados fueron perdonados. Recuerda aquel día que usted le recibió como su Salvador. Desde ese momento, desde que usted le recibió, hemos sido reconciliados con Dios, hermanos. Perdonados de todos nuestros pecados. Nuestra mancha negra oscura, hermano, fue quitada por medio de la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hermanos. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Mensaje de salvación, hermanos. ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal en Jerusalén? Pues ahí en San Juan 12, versos 12 y 13, hermanos. 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes, mucha gente, hermanos, que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hermanos. La entrada triunfal se refiere a Jesús entrando a Jerusalén como un rey. Amén, hermanos. Unos días antes de su crucifixión. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo antiguo, las multitudes salían a recibir a los reyes, hermanos. A los reyes, a los generales victoriosos salían, hermanos, portando ramas, portando palmeras para recibirles como victoriosos que entraban de haber tenido una victoria. Es como usted, hermano, cuando allá se goza, hermano, ¿verdad? Que gana su equipo, ¿verdad, hermanos? De fútbol, hermanos, y luego, hermanos, gana el campeonato y ganan la copa, hermanos, y luego ahí van por todo el país y hacen una fiesta, un desfile y todo le avientan, hermanos, ¿verdad? Allí, hermanos, ¿verdad? Hermanos, premios y están gritando y gozándose, hermanos. Así es, hermano, algo parecido, hermano. Pero que vengo a la iglesia hoy en la tarde, hermano, no se va a quedar en la tele a ver el juego, el partido de fútbol. Amén, hermano. Les recibían, hermanos, en el tiempo antiguo. En Apocalipsis, hermanos, mire, hermano, ¿quién es el único que debe de merecer toda la honra y toda la gloria? Apocalipsis 7, hermanos, 7, verso del 9 al 10. Apocalipsis 7, verso 9 y 10. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, hermanos.
La salvación pertenece a ellos, hermano. Ellos, hermano, ¿verdad? Cristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados y salvarnos de ese infierno que nos esperaba por la eternidad, hermanos. Amén. Pero aquí, hermanos, la nación de Israel había estado esperando al Mesías prometido por mucho tiempo, hermanos. Largos años. Un rey que creían ellos les traería libertad del dominio de los romanos y la devolvería la nacionalidad a Israel. Estaban esperando, hermanos, allí, hermanos, como a un general, hermanos. Estaban esperando, hermanos, a alguien, hermanos, con un brazo fuerte, hermanos, para defender a la nación de todos sus enemigos, hermanos, y los liberara como ellos querían. La nación sentía que ese Mesías había llegado. Ellos deseaban que el Mesías que ellos esperaban cediera a sus deseos egoístas y que se convirtiera en un libertador político, o de lo contrario le esperaría la muerte. Yo pienso, hermanos, que hoy en nuestra actualidad, hermanos, muchos países están buscando a alguien así, hermanos. Especialmente cuando el país hay hambre, especialmente cuando el país, hermano, está, hermanos, en problemas fuertes de economía, especialmente cuando el crimen está todo lo que da. Un país, hermano, espera a un libertador que ponga tranquilidad, que ponga paz, hermano, y en cuestiones políticas no se diga, hermanos. Pero él mismo escogió por el conocimiento de Dios y la decisión de Dios mismo, hermanos, ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Es una decisión que Dios mismo hizo, hermanos. Más que mirar problemas políticos, más que mirar problemas de guerra, más que mirar problemas de hambre, de opresión, de delincuencia, lo que más miró Dios en la vida del ser humano, hermano, es la necesidad de un libertador, pero alguien que los liberara de las mismas garras del infierno, hermanos, por causa del pecado. Qué bueno, hermanos, que hace falta acabar con el hambre, hermanos, pero aún así, si el pecador muere con hambre y sin Cristo, va al infierno, hermano. Lo que la gente más necesita hoy en este día y en todo el tiempo es a Cristo, hermanos. Amén, hermano. Vaya a Hechos, hermanos, pero vaya a Hechos capítulo 2, verso 23. Fue una decisión que él mismo tomó, hermanos. Dios mismo decidió morir por nosotros. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él vino para establecer un reino espiritual, hermanos. Amén, hermanos. Un reino espiritual. Y no para ser ungido como un rey político, como la mayoría de los judíos querían, hermanos. Un rey político que los defendiera con autoridad y gran poder, hermano. Pero lo que Cristo vino a hacer, poner un reino que, hermanos, espiritual. Espiritual. Vino Él a traer paz y no a traer guerra. Amén, hermanos. A traer paz. Él vino para establecer un reino espiritual. Su entrada, hermanos, a Jerusalén, la entrada triunfal, hermanos, fue humilde, hermanos. ¿Cómo se metió Rusia a Ucrania?
con guerra, con tanques de guerra y arrebatando y queriendo recuperar. Hermano, Cristo vino, hermano, y también entró a la entrada triunfal, hermanos, humilde, hermanos. En un polino, en un burrito, hermanos. No era, hermanos, ahí, hermano, el carro papal con cristales, hermano, y protección a todo alrededor. Un burrito, simple burrito, hermanos. No era una limusina, hermano. Humilde para establecer un reino espiritual. Ni siquiera llevaba, hermanos, él podía, hermanos, en un carro, hermanos, ¿verdad? Bien herrado, hermanos, de hierro, hermanos, con su jinete ahí, hermanos, manejando. Él podía ir ahí, hermanos, un caballo de guerra enfrente, hermanos, blanco, hermanos, y luego, hermanos, ahí el carro, hermanos, bien protegido, pero entró, hermanos, sentado en un burrito, hermanos. Humilde, hermanos, para enseñarnos a ser humildes, hermanos. Iba de un lugar a otro y luego a predicar por la ribera. Andaba en una barquita, hermanos. Amén, hermanos. Caminando, hermanos. Cuánto atravesó el desierto, dice, cansado del camino, horas caminando, cansado. Cuando llegó a Samaria, hermano, oh hermano, todo lo hacía en humildad para enseñarnos a ser humildes, hermanos. Si no traes carrazo, ya no quieres venir a la iglesia, hermano. Hay que caminar, hermanos. Hay que pedir ride. Hay que, hermanos, ayudar. Hay que, hermanos, ¿verdad? Ser humildes de corazón, hermano. Para, hermano, ¿verdad? Llegar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios humildemente. Amén, hermanos. Tremenda humildad nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Humilde. Esto se había profetizado muchos años antes por el profeta Zacarías, hermanos. Zacarías 9:9, hermanos. Ya lo había profetizado, hermanos. ¿Cómo sería esa entrada del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, hermanos, justo y salvador, como humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Humilde, hermanos. Y así debemos de vivir siempre delante del Señor, con humildad, hermanos. Amén, hermanos, siempre humildes. Hermanos, esto nos deja, hermanos, ver la humildad de Jesús. No entró en un caballo tirado con un carruaje real, ni tampoco en un caballo de guerra, sino que entró en un burrito. Lo que nos deja ver, hermano, sus intenciones. No era su intención luchar contra el gobierno romano, sino que su intención era luchar contra el pecado. Amén, hermano. Luchar contra la maldad, luchar contra lo perverso, luchar contra aquello que destruye la vida del hombre, hermanos. Y darle perdón y darle reconciliación por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Su intención era morir en la cruz para salvar a su iglesia. Amén, hermanos. Esa era su intención, hermanos. Morir en la cruz. Es un error pensar, hermanos. Fíjese bien, hermanos. Es un error pensar que todos los que lo alabaron en su entrada triunfal lo amaban como a un rey espiritual. Puesto que cuando muchos de ellos se dieron cuenta que no era el libertador político que ellos esperaban, lo rechazaron. Lo rechazaron.
No, este rey no va a ser aquel que va a calmar las cosas aquí en Roma. No, ese rey no va a ser aquel que nos va a liberar para que podamos salir de este lugar libremente. No, no, hermanos, cuando se dieron cuenta que no era a eso lo que había venido, cambiaron su manera de pensar hacia él, hermanos. Muchos de ellos se dieron cuenta que no era un libertador político. Lo rechazaron. Después le gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sus ojos ahora, hermanos, se podía ver odio, ahora se podía ver el rechazo, ahora se podía ver el coraje que sentían hacia aquel que los sanó. Se les olvidó que le quitó los ciegos, se les olvidó que aquel, hermano, le quitó el cáncer, le quitó la lepra. Se olvidó, hermano, al que estaba cojo, se olvidaron al que tenía demonio, se olvidaron que lo que había venido era a salvar, a sanar, pero ellos querían un libertador político. Ojalá y no estés pensando que ahora este gobierno que va a entrar, hermano, que ahora sí, hermano, va a estar a tu favor. Olvídate de eso, hermano. El único que estará siempre a nuestro favor es Cristo Jesús, hermanos. Amén, hermano. A ver que ahora sí este nos da los papeles, que a ver si ahora este nos da la residencia, ojalá y que no nos la den, y así sigas orando, hermano. Amén, hermano. La solución es Cristo Jesús, hermano. Pero estos, hermanos, que primero Hosana, Hosana el que viene, el nombre del Señor, hermano. Y ahora después, poquitos días, para ser seguros, 5 días después, gritan: crucifíquenle, crucifíquenle. Nuestro Señor Jesucristo vino a plantar un reino espiritual y eterno que no tendrá fin. Amén, hermanos. No tendrá fin. Y esto fue lo que él hizo, hermanos. Aunque le costó la crucifixión, aunque le costó los látigos en su espalda, aunque le costó la corona de espina, aunque le costó cargar la cruz, aunque le costó, hermano, ser golpeado, menospreciado, en soledad. Pero, hermano, él, hermano, lo hizo por ti y por mí, para que fueras libre en Cristo, hermano. Dice en segunda de Pedro, hermano, vaya ahí, 1:11, hermano, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:11. ¿Está conmigo, hermano? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, que, hermanos, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Eterno, hermanos. Amén, hermanos. Gratuitamente poder ir a ese lugar, hermanos. Amén. Ahorita para ir a entrar, hermanos, ahorita ahí a los que quieren ir a Orlando, Florida, hermano, casi $200 el ticket, hermano. Y hay unos que se compran para 2 días, para 3 días, hermano. Pero se llegan los 3 días y vámonos ya, se acabó el tiempo, se tienen que ir. Es temporal. Pero el cielo es mejor que eso, amén, hermanos. Y más hermoso que cualquier lugar que exista aquí en la tierra, hermanos. Calles de oro, un mar de cristal, hermano. Oh, la presencia de Dios, estar con Jesucristo, estar con sus fieles, estar con sus profetas, estar con sus siervos, con los apóstoles. Oh, hermano, cantidad de siervos de Dios que conoceremos, y el lugar será eterno, nunca más será despedida, hermanos. Amén. Veremos a los tíos, papá, mamá que partieron, nos volveremos a encontrar, hermanos. Amén, hermano. Y por toda la eternidad. A eso vino Jesucristo, hermanos, a proveernos un lugar eterno. Pero muchas de esas personas que gritaron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, quedaron decepcionados cuando se dieron cuenta que Jesús vino a plantar un reino espiritual
y no político. 5 días después ellos mismos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos malinterpretaron las sagradas escrituras, empezando por sus líderes religiosos. Por eso se quedaron decepcionados, como muchos hoy en día, cuando Jesús no accede a sus caprichos y a sus deseos egoístas. Queremos que Dios atienda nuestros caprichos, hermano. Queremos que Dios obre, y cuando no es así, la gente mejor se va. Dios no vino a cumplir caprichitos de nadie, hermano. Dios lo que vino es a dar su Hijo a morir en rescate por mucho, darnos la salvación gratuitamente. Pero queremos caprichitos, hermanos. Y no es que si Dios no me da una muchacha ahí en la iglesia, mejor me voy de aquí. Caprichoso. Si Dios no me da un buen trabajo, mejor ya no voy a la iglesia. Si Dios no me da una casa, no voy a la iglesia. Si Dios no me da mis papeles, no voy. Caprichosos, hermano. Y estos religiosos, hermanos, caprichosos, le dieron la espalda a Dios y le gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amén, hermanos. Sus discípulos, hermanos, no entendieron todo esto al principio. Dice el verso 16. Regrese allá, hermanos. San Juan 12, 16. San Juan 12, 16. Estas cosas no entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y del que se las habían hecho. Amén, hermano. Ni siquiera los mismos discípulos estaban entendiendo lo que en ese momento estaba sucediendo. No sabían por qué tenía que ser así. No entendían por qué razón, hermano, tuvo que pasar de esta manera. Pero después lo entendieron, hermanos. Amén, hermanos. Ellos estaban enfocados en Jesús, que lo miraban, lo podían palpar, lo pudieron abrazar. Ellos estaban enfocados en mirar los milagros que Él hacía, hermano, pero no entendían la muerte, no entendían el sufrimiento, no entendían la crucifixión, hermanos, pero después lo entendieron. Cuando fue resucitado al tercer día, y luego que se les apareció a más de 500, y luego ellos mismos, y luego estaba platicando con ellos, hermanos, wow, qué bendición. Lo entendieron. Lo entendieron, hermanos. Amén, hermanos. Estaban enfocados en Jesús. No entendieron que Él estaba a punto, hermanos, de traer y de dar un reino celestial y espiritual y eterno, hasta que Jesús ascendió a los cielos. Juan 7:39, hermanos, 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén, hermanos. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, hermanos. Acuérdense en el libro de Hechos capítulo 2, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, entonces dice, fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y entendieron, y se les dio, hermano, el poder de hablar en diferentes idiomas, hermano, para que en cada lugar se predicara el evangelio en su propia lengua, a su propia nación, en su propio idioma. Y gloria al Señor que tenemos la predicación en nuestro idioma. Amén, hermanos. Porque fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces entendieron. Los discípulos entendieron todo el plan divino cuando el Señor derramó su Santo Espíritu sobre ellos, hermanos.
pero no antes, todavía no lo entendían antes. Es por esto que ninguna persona, hermanos, nadie puede entender las Escrituras si no ha recibido a Cristo como su Salvador. Lee la palabra de Dios, hermano, pero si no has sido salvo, no la entiendes, hermano. Pero una vez que recibe a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo en tu corazón, hermanos, te abre el entendimiento. Luego dice, sí, mira, de verdad, y yo era un pecador y Cristo murió, y empiezas a entender la Escritura por el Espíritu Santo que se nos fue dada. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, así lea la Biblia, no lo puede entender. Necesita ver algo dentro de él, necesita nacer algo de él. Es el Espíritu Santo que le ilumine y le abra el entendimiento para entender la Escritura. Amén, hermano. Qué bendición, hermanos. Las sagradas Escrituras. Hasta que el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y podamos entender las Escrituras. Amén, hermano. ¿Cuántos ahora ya entendemos las Escrituras, hermano? ¿Y por qué todavía no diezma? Amén. Si entendemos ya las Escrituras, nos ha dado el entendimiento el Espíritu Santo, hermanos, porque no ganamos almas. ¿Por qué no damos misiones, hermanos? Porque eso se nos hace difícil de entender. Pero cuando estamos más llenos del Espíritu Santo, la llenura viene por el oír, de leer, de meterte a la palabra, de creerlo, de tener fe, hermano. Eres lleno, apartarte del pecado, apartarte de la maldad. Dios te va llenando de su poder, el Espíritu Santo, porque Él vive en nosotros. Amén, hermano. No está en las paredes, no está en el piano, no está aquí. El Espíritu Santo está en nuestro corazón cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Y por eso debemos de cambiar, a ser diferentes. El borracho ya se debe de apaciguar y ponerse bien con Dios, hermanos, y entender, porque el entendimiento lo da Dios, hermano. El necio, el borracho, hermano, el hombre, hermano, ¿verdad? Allí, hermano, enojón, corajudo, hermano, aquel hombre pelonero, aquel hombre golpeador, debe entender que tenemos en Cristo que ser nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Cristo. Ahora entiendo. Dice el proverbio, dice el salmo, dice, antes era como una bestia que no entendía, hermano. Era un mulo, corajudo, renegón, haciendo lo que se le daba a su regalada gana. Amén, hermano. Y no entendía. Y unos todavía no entienden, hermano. Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios nos habla en nuestro corazón, entendemos. Sí, Señor, aquí dice que debo cambiar. Y no practiquéis el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Ay, Señor, no me voy a apartar, porque ahora yo soy de Dios. El Espíritu Santo nos da entendimiento, hermano. Dice ya un dicho en México, ¿entiendes, Méndez? Amén, hermano. El Espíritu Santo nos hace entender, hermanos. Amén, hermanos. Y luego, ¿por qué razón, hermanos, vienen los problemas? Porque nos hace falta el entendimiento. Si ya el Espíritu Santo le ha iluminado el entendimiento, amén, hermanos. Mire, 1 Corintios 2:14, hermanos. 1 Corintios 2:14. Estamos leyendo palabra de Dios, amén, hermanos. 2:14, hermanos, su Biblia, sus ojos lo está leyendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Amén, hermanos. Por eso ese es el hombre natural, hermanos, que no entiende todavía, hermano.
¿Y por qué mucha iglesia? Ya fue el domingo en la mañana y otra vez en la tarde. Porque es el día del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Y luego el jueves necesitamos, porque necesitamos el alimento espiritual, hermanos. Amén, hermanos, para nuestra vida. A ver, coma nomás un día en todo el día, hermano. Luego ya no coma hasta el jueves, hermano. No, hombre, hermano, si medio ayuno se está muriendo. Amén, hermano. Por eso necesitamos el alimento espiritual, hermano. Necesitamos la predicación, necesitamos la instrucción, la enseñanza para crecer. Porque, hermano, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es espiritual, hermano. Y algunos se están dejando llevar por sus propios pensamientos. El diablo los está saturando, los está, hermano, guerreando, golpeando fuerte, hermano. ¿Por qué, hermanos? Por las artimañas del diablo. En sus pensamientos le dan acceso al diablo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y los dos traen resultado. El resultado de los que piensan en la carne, dice la Biblia, es muerte. Y los que piensan en las cosas del espíritu, hermanos, son eternas, vida eterna. Trae fruto, hermanos, fruto apacible. Nos pone más quietos, nos pone tranquilos, nos calma, nos tranquiliza. Amén, hermano. Necesitamos el entendimiento. Si ya tiene el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos, amén. Entonces, ¿por qué sigue siendo rebelde? ¿Por qué sigue siendo inconstante, hermanos? Porque necesitamos entender más, amén, hermanos. Entender más la palabra de Dios, hermanos. Amén. Así como en aquella época, en aquellos tiempos, casi más de 2000 años, hermanos, para esta fecha exactamente. Cuando Cristo Jesús estaba entrando a Jerusalén, hermanos, la entrada triunfal. Pero en aquella época las multitudes buscaron a Jesús por razones equivocadas. Unos para que les diera de comer, otro para que les quitara los demonios, otro para que los sanara, otro, hermano, un montón de cosas, hermanos. Hasta una mujer fue y le dijo: Señor, permite que mis dos hijos, uno se siente a la izquierda y otro a la derecha de tu trono. Buscando a Jesús por razones equivocadas. Unos para que los sane, otros para que les dé trabajo, otro para que los prospere, otro para que les resuelva sus problemas, hermano. Oh, hermano, iglesia, escucha, hermano, Jesús no vino a sanarte, Jesús no vino, hermano, a prosperarte, aunque Él lo puede hacer y lo ha hecho por su misericordia, amén, hermano. Pero no es la razón principal por la que Él vino. Él vino principalmente a salvarte del infierno. A salvarte del infierno ardiendo. Ese infierno no se ha apagado, hermano. Ahí está todavía atormentado el que ya está ahí, hermano, por su pecado. El que no fue salvo ya está sufriendo, ya está agonizando, ya está sudando, deseando que le den una gota de agua en su lengua. Ya está atormentado. Y ese es el propósito principal, que Dios vino y mandó a Jesucristo para librarte del infierno. Un día enfrentaremos la muerte, queramos o no, hermano. Un día moriremos, queramos o no. ¿Y qué será de tu alma si no tienes a Cristo como tu Salvador? Él vino principalmente a salvarnos del infierno. Hay más mensajes de Jesús del infierno que del cielo, hermano. Porque el infierno, hermano, oh hermano, duele. Es un sufrimiento donde, hermano, el gusano nunca muere. Es un sufrimiento eterno. No es por 1000 años ni 10,000. Por toda la eternidad el sufrimiento, donde nunca saldrá de ese lugar, hermano. Y vino exclusivamente
a dar su vida, hermanos, derramar su sangre, para que esa sangre nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él, seamos perdonados y librados del infierno. Él vino a salvarte de ir a la condenación eterna. Eso es a lo que vino principalmente. Sabía que le iba a costar el sufrimiento desde su nacimiento. Ya lo querían matar. Desde que era niño lo quisieron matar. De joven, de adolescente. Y después, hermano, él sabía lo que le esperaba, hermano. Pero aún así vino a morir por ti y por mí, hermano. El infierno es real, hermanos. El infierno no es un juego, hermanos. El infierno no es una alumbradita, hermanos. 1996 estuve trabajando en California, hermanos, en un horno donde metían vidrio, hermanos, para hacer las puertas, hermanos. Ahí hacíamos nosotros las puertas que están en los refrigeradores. Esas donde sacan las chelas y todo, ya sabes, esas puertas. Esas, hermano. La leche, los jugos, esas puertas nosotros las hacíamos en California, hermano. Y tenían esas puertas que abrirse un horno que daba desde la pared, como este lugar, y de ancho como de la banca aquí. Se abrían las puertas y estaba la raca y nosotros poníamos los vidrios, hermanos, y lo sacaban, luego poníamos otro y luego se iba dando esa raca, hermano, y adentro se cerraban las puertas y una sprayada se sprayaba temperado, un químico para temperar la temperatura y que aguantara el frío y el calor. Y unos se reventaban, muchos vidrios se quedaban adentro, hermano. Y una ocasión, hermano, nos dieron trabajo ahí un sábado, me recuerdo, hermano, para ir a limpiar todo el vidrierío que estaba adentro, hermanos. Habían apagado el horno, hermanos, desde el día martes, porque íbamos a ir el sábado. Lo apagaron el martes, hermanos, estaban abiertas las puertas, tenían ventiladores para que se enfriara ese horno. Bueno, llegamos el sábado, todo apagado y todo se sentía caliente adentro. Nos pusimos los overoles, guantes, mascarilla, todo, hermanos, y ahí, hermanos, teníamos las carretillas y veníamos en unos botes, hermanos, sacar el vidrio y echarlo a la carretilla y otro lo iba a tirar. Teníamos que sacar todo el vidrio de ahí. Andábamos 4 adentro, hermanos, y trabajando adentro, hermano, echando relajo. Todavía no era salvo yo. Y que se cierran las puertas, se laquearon las puertas y empezó el calorón. Omar, ya deja de jugar, ábrele ahí, con esto no se juega, estamos encerrados, ábrele. Y nos gritaba, yo no le cerré. Pues habla, busca a alguien, que esta cosa se cerró y está caliente aquí adentro. Háblele, Cori. Hermano, empezamos. Y el calorón adentro, hermanos, y apagado el horno. Pasaron como unos 6 minutos, las puertas no se abrían y suda, hermano. Y ahora, ábrele ya, deja de estar jugando. Yo no sé cómo se abre esto y no hay nadie trabajando en la compañía. Ya fui para afuera, a todo lugar, no hay nadie, no sé cómo abrir esto. Y que se prenden, hermanos, las paredes de los hornos. Eran como todas las paredes alambritos, como ¿se acuerdan las estufas eléctricas que tenían alambritos así, los calentones? Toda la pared, hermano, empezaron a prenderse. Nos pusimos en medio, hermanos, para no acercarnos a las paredes. ¡Apaga eso! No lo prendimos tampoco. Y sudi esas cosas prendidas. Y ahora, hermano, ¿qué? No, pues cuál hermano ni hermanos éramos, hermano. El Osvaldo, el Ricardo empezaron a llorar, hermano. Yo también dije, ay, Señor, aquí vamos a morir achicharrados. Y llore, hermano. Ya habían pasado 14 minutos, hermano, y esa cosa empezó a arder, hermano. Los overoles se nos empezaron a derritir, hermano. Se nos empezaron de plástico y se nos empezaron a derritir, hermanos, en las mismas ropas que traíamos, hermano.
Los guantes empezaron a chicharrar, hermano. La ropa nos estaba empezando a agarrar, hermano. ¡Sáquenme de aquí! ¡Abran ya! ¡Esto se está quemando! ¡Sáquenos de aquí! ¡Abra! Y golpeando y sacando y todo lo que podíamos, hermano. Y eso cerrado. Algo que recuerdo y no se me va a olvidar, hermano. Y me acerqué, hermano, y dije: si Dios existes, Dios, sácame de este lugar. Si existes, Dios. Y abrieron las puertas, hermano. Vámonos rápido, nos sacamos y nos salimos rápido de ese lugar, hermano. Y empezamos, hermano, a echarnos agua. Empezamos a irnos a los ventiladores, hermanos. Llamamos al 911, llegaron los bomberos. Cuando los bomberos llegaron, todavía ese lugar estaba prendido, hermanos. Hasta la fecha nos explican, hermanos, cómo se cerró y cómo se prendió. Fallas técnicas, es lo que dicen. El infierno es más que eso. No va a haber 911. No va a haber ni compasión de Dios para que abra esas puertas del infierno. Así lloremos, así, hermanos, grites, te arrastres y clame, hermano. Dice que el que cae ahí nunca más podrá salir de ese lugar. Es mentira que una misa para las ánimas benditas del purgatorio. Eso no dice en la Biblia. La Biblia dice que el que cae ahí ya no puede salir. Los que van al cielo tampoco pueden regresar. Ahí estaremos también por siempre con el Señor. El infierno es real. Ese ha sido el problema principal del mundo entero. El problema principal desde Adán y Eva. El problema principal desde que Lucero, ese era Satanás, se rebeló contra Dios. Y Dios preparó el infierno para levantarlo a él y a todos sus ángeles que se fueron con él. Son ángeles reservados en las prisiones eternas para el día del juicio. Y ahí están en ese lugar. Ahí están en ese lugar. Él dijo muy claramente en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estabas perdido y Él te encontró un día. Algunos siguen perdidos, pero hoy te ha encontrado. Por eso sigue, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios salvando almas, conquistando corazones y estableciendo su reino en aquellos que se arrepientan de sus pecados y ponen su fe en Él. ¿Eres tú uno de esos? Hoy en este día hay un llamado al arrepentimiento, porque el infierno no es un juego. No es un juego. Hay un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, tienes que pronunciar, que Dios te escuche lo que tú estás diciendo. No nada más que lo pienses, no nada más que lo sientas. La salvación no es que sentir. No es de sentir. Lo tienes que pronunciar, declarar con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó de entre los muertos, dice, y serás salvo. Amén. Que si confesares con tu boca. Amén. Pero es que Dios sabe que lo amo. Es que no. Dios lo sabe, pero lo tienes que decir. Amén.
Mi esposa le mostré muchas veces mi amor, pero le tuve que decir: hey, ¿te quieres casar conmigo? Amén. Te amo. Uno más que me mirara y... No, hermano, ¿qué es eso? ¿Me va a decir? No, hermano. ¿Qué? Te amo. Quiero casar contigo. Ah, ahora sí ya entendió. Amén, hermano. Hay un problema grave, hermanos. Mira, hermano, te has esperado ya meses, algunos años ya. Por la gracia de Dios no has muerto atropellado, embarrado, caído, mano de cabeza de algún lugar, hermano. Dios te ha cuidado y estás aquí ahorita. Y sigues diciendo: ay, en otro día, ay, en otra ocasión. Pero hoy te está dando chance ahorita, Dios, de que tienes que confesar con tu boca. Y nadie te va a torcer el brazo, tiene que salir de ti mismo. Tiene que salirte de tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, tienes que tener fe. Tienes que creer que lo que dices es verdad. Entonces dice: serás salvo. Amén, hermano. Porque Él te escucha. Él te escucha. Desde su santo templo, aquí en este lugar, Él te escucha. Y una vez que te escucha, dice: ya te escuché, hijo, ya te escuché. Ahora voy a escribir tu nombre en el libro de la vida y voy a ponerle mi sello. Amén. Para cuando aquel día se acerque, cualquier día, ya sabemos a dónde vamos. Y no estaremos más en las llamas de fuego. Así es que depende de uno, hermano. Él ya lo hizo. Amén. Él ya hizo su parte. Nuestra parte, hermanos, simple y sencillamente es creer y confesar de nuestra boca. Todo ojo cerrado, vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Bendito Dios Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Cuánta enseñanza, Señor, la entrada triunfal. Humilde, sencillo, con el propósito, Señor, de enseñarnos un reino celestial, eterno y por siempre. Pero nosotros queremos ver cosas con nuestros ojos, Señor. Queremos ver cosas más reales todavía. Y a último, Señor, aplicar la fe. Y eso está mal. La palabra dice que tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo ojo cerrado, nadie mirando, por favor, hermanos. Es una invitación en esta mañana a un llamado a recibir a Jesús como tu Salvador. Porque el infierno no es un juego, es eterno. Y qué tristeza haber estado en la iglesia, haber escuchado un mensaje una y otra vez y todavía no tomar la decisión. Ser salvo nada más significa, hermano, que estarás en el cielo. Dios no te está poniendo reglas: ok, tienes que ser bien, tienes que ser diácono, tienes que ser pastor. No te está poniendo condiciones, Dios. Lo único que te pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Hay un infierno y hay un cielo. Hay un Dios Padre eterno y hay un enemigo que se llama Satanás, que no quiere que tu entendimiento sea abierto. ¿Quién diría esta mañana: pastor, es verdad, lo creo y lo quiero pronunciar con mis labios? Ahí donde estás, hermano,
No necesitas ni siquiera salir de tu silla y venir aquí, ahí donde estás. Pronuncia, confiésalo con tus labios. Repite con mucha fe esta oración que voy a hacer para ayudarte a confesar, a recibir a Cristo. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que necesito el perdón. Me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hay gozo en los cielos por un alma que se arrepiente, Señor. Gracias, Jesucristo, por salvarnos de ir a la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Yo escuché, hermanos, una voz. Yo escuché, hermanos, una voz. Sin miedo ni temor, nomás para dar testimonio y dar la honra y la gloria a Dios. ¿Quién hizo esa oración, hermano? Yo escuché una voz. Dios te bendiga, hermano. La honra y la gloria para nuestro Señor. Demos un aplauso al Señor, porque gozo en los cielos por un alma que se arrepiente. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Bueno, hermanos, para el próximo domingo vamos a tener bautismos, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a tener 2 bautismos, ¿verdad? Nuestra hermana Glenda se va a bautizar, su hija Katy también, hermanos. Y si hay más decisiones también, háganoslo saber, hermanos. El próximo domingo vamos a tener bautismo. Así es que, hermanos, sugieres, alisten, hermanos, ¿verdad? Un día antes hay que poner la agüita calientita, hermano, que esté lleno, hermanos, y tener bautismos después del servicio el próximo domingo. Si alguien más se quiere bautizar, o si alguien también, hermano, busque un mujer, y ahí está el hermano Hilario, está el hermano Melchor, está el hermano Jeremías, hermano, estoy yo también. Quiero hablar con usted, hermano. A ver, me dio pena aquí, ¿verdad? Pero explíqueme, mira, hermano, ahí está un cuartito, ahí te puedo hablar de la salvación de Jesucristo. Amén, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a despedirnos, a dar gracias a Dios, hermano. Y hermanos, hay refrigerio, hermanos, ¿verdad?